Ser podcast. Clara Morales, bienvenida a La Hora Extra. Bien hallada, muchísimas gracias. Bibliotecaria, periodista cultural, escritora. Tu debut literario llega de la mano de la editorial Tránsito, ya casi no me acuerdo, 13 relatos que giran en torno a un mismo eje, que es la memoria individual, también la memoria colectiva. La memoria habita una masa lechosa que oculta figuras, que amortigua sonidos, que suaviza aristas, pero a veces esa niebla líquida se disuelve, escribes en uno de los cuentos. ¿Es un deber la memoria, Clara? Yo creo que es un deber la memoria. Es un deber que tenemos todos, da igual a qué nos dediquemos. Y además, yo creo que casi no tenemos elección, porque la memoria no es algo que se tenga o no se tenga según te convenga a ti. Sí que puedes intentar hacer como que no la tienes, intentar hacer como que te olvidas, hacer esfuerzos para olvidarte, pero yo creo que es un deber y algo inevitable también. ¿Y cómo se construye, Clara? Yo creo que la memoria y la literatura, la ficción se construyen de maneras similares. No sé cómo se construyen y eso es lo que lo hace interesante. ¿Qué es lo que recordamos? ¿Por qué recordamos lo que recordamos? ¿Por qué olvidamos cosas que parecen fundamentales y sin embargo un detalle, un olor te asalta en la calle como si fuera algo que te acaba de suceder y te acuerdas de que ese era el olor del pintalabios de tu abuela cuando tú eras pequeña y los besos que te daba? Es muy misterioso cómo se construye la memoria y supongo que por eso me he puesto a escribir sobre ello, para intentar entenderlo. La primera cita del libro dice: «Recuerdas demasiado», me dijo mi madre hace poco. ¿Crees que sería mejor no hacerlo? Yo creo que a veces querríamos quitarnos la memoria, porque a veces es una fuente de dolor. Pero como somos lo que recordamos, no solo no podemos quitarnos la memoria, sino que combatirla es combatirnos a nosotros mismos. Es como olvidar, es como una especie de extirpación de un órgano, ¿no? Entonces a veces creo que tenemos ese mecanismo de protección del olvido, lo tenemos individualmente y lo tenemos colectivamente, pero creo que es un error porque no solo nos sirve, sino que nos hace más daño. Has conseguido convertir en esos 13 relatos, bueno, yo creo que es como un artefacto político, ¿no? Juegas con los puntos de vista de los narradores, casi todo son mujeres narradoras, cuentas historias íntimas que nos hablan pues desde infancia, abusos sexuales, infidelidad, el descubrimiento de la identidad sexual, e historias colectivas sobre la conquista de derechos de las personas LGTBI, exilio, guerra. ¿Cómo has trabajado el encaje de todas esas historias para que funcionen? Pues sí que había una voluntad de alternar relatos que podrían considerarse en primera instancia como relativos a la memoria íntima y relatos que pudieran considerarse como relativos a la memoria colectiva. Pero yo en realidad creo que esa división es artificial. Entonces me parecía que de esa superposición de estas dos memorias servía para verle las costuras a esa división. Porque cuando somos conscientes de estar, o cuando no somos conscientes ni siquiera de estar viviendo un fenómeno colectivo, esa historia con mayúsculas, ¿no? Esa memoria de todos, en realidad lo que estamos haciendo es vivirla desde nuestra experiencia íntima y se convertirá en memoria íntima. Y al contrario, en nuestros recuerdos íntimos se transparentan todas las tensiones históricas, políticas, colectivas. Entonces yo creo que es importante que empecemos a mirarlo todo como lo que es, que son partes distintas de una memoria que funciona de manera parecida. Cada relato tiene su propia historia. Hay todo un trabajo también de investigación detrás que yo creo que conecta muy bien con tu formación de bibliotecaria. Hay mucho trabajo de hemeroteca, pero también hay una parte de tu propia historia personal. ¿De dónde iban surgiendo las ideas para los relatos, Clara? Pues es que eso es muy misterioso, ¿no? Porque
por qué algo de repente te llama la atención a secas, ¿no? Ni siquiera para escribir, y por qué luego eso que te interesa se convierte luego en un relato, es una cosa muy misteriosa que yo todavía no sé cuándo pasa, ¿no? Una de las cosas que suelo contar, porque me llamó mucho la atención que me interesara, fuimos a ver una exposición que cito también en las notas sobre el exilio republicano en Estados Unidos, del que yo no conocía absolutamente nada, porque es verdad que fue minoritario con respecto a otros destinos, y había entre todos los materiales de la exposición un anuncio de una grocery store, ¿no?, que vendía pues ingredientes para el Día de Acción de Gracias, pero los vendía en español, los anunciaba en español. Y me pareció tan curioso, tan significativo del arraigo extraño de los republicanos allí, que se me quedó en la cabeza, ¿no? Y aquello se te va quedando, te acompaña cuando te despiertas por la mañana, cuando te estás duchando, y lo tienes ahí, hasta que dices, bueno, pues es que aquí hay algo con lo que escribir. Y a mí me suele pasar que la imaginación se me dispara así, a través del documento. Es muy interesante además ese cuento al que hace referencia, porque es un relato en el que hablas del exilio, pero como hablábamos antes, ¿no?, se mezcla lo colectivo y lo íntimo, y hablas tanto del exilio por un lado, con esa maestra republicana que tiene que salir de España cuando estalla la guerra civil, pero luego al final es el relato de la propia renuncia de una mujer a su propia vida, su propia historia. Sí, y además a mí me parece muy interesante en ese relato, a mí me interesa porque no está, porque no lo conozco, es que aquí lo conocemos en la vida de esta persona por las cartas que envía de vuelta a casa. No tenemos las respuestas de su hermana, que se queda cuidando a los padres, que tiene que hacer el exilio interior, ¿no? Y pienso a menudo en esas respuestas. ¿Qué le diría a su hermana? ¿A qué renunció su hermana? Y cómo se relacionan pues esas dos clases de exilio también en lo íntimo, porque yo creo que ahí podía haber mucho reproche, mucho dolor también, quién se queda y quién se va y con qué cargas, y le doy muchas vueltas a eso. De hecho, hablábamos antes de todo ese trabajo de hemeroteca, hablabas de esa exposición que ves y de la que surge esa idea tan interesante para ese relato, pero también hay una parte de tu propia historia, como comentaba. Acabas el libro con el expediente de detención de tu bisabuelo, de Antonio Gil García. ¿Cuál es el peso que tiene esta historia en el libro? No sabes lo emocionante que me está resultando en las entrevistas escuchar su nombre en la boca de otras personas. Me parece emocionantísimo. Pues mira, es el epílogo porque en realidad no sabía si incluirlo y lo estuvimos discutiendo, Primero porque no sé, me parecía un poco un ejercicio de egolatría. ¿Qué importa que sea la historia de mi familia, no? Pero bueno, efectivamente es que no fue solo la historia de mi familia. Mi bisabuelo era masón y fueron procesados muchísimos masones junto con sindicalistas, políticos, y de hecho a él le procesan dentro de un proceso colectivo, muchos tuvieron la misma suerte. Y sí que es verdad que pensar en la memoria de otros me hizo pensar en la de mi familia y no al contrario, con lo cual yo creo que también es una demostración de lo fértil que es mirar a la memoria colectiva para entender la memoria propia y la memoria íntima. Uh-huh. Hablábamos antes de ese juego que haces con las voces narradoras, sobre todo mujeres contando sus propias historias. No sé si esas miradas permiten una forma de terapia narrativa para resignificar las experiencias comunes. Estoy pensando en concreto en el relato en el que hablas de los abusos sexuales, pero yo creo que se puede hacer extensible al resto. Sí, yo creo que no es casualidad que mucha gente escribe para sentirse mejor. Mucha gente escribe sin ambición literaria o sin ambición de publicación. Probablemente la mayor parte de la narrativa, de la literatura o de la ficción se haga buscando sentirse mejor con lo que uno ha vivido. Pero además sabemos lo importante que es contarnos. Yo creo que en la última ola feminista, de la que he tenido muchísima suerte de aprender, hemos visto lo relevante que es contarnos las unas a las otras. Contarte, escuchar a las demás y convertir lo que tú pensabas como un relato único, algo que solo te pasaba a ti, en algo que nos sucede a todas. No sé si eso es terapia narrativa en el sentido estricto y tendría que estar aquí un psicólogo para ilustrarnos, pero desde luego es una forma de narrativa que resulta terapéutica, que nos hace entendernos mejor
y desarrollar herramientas para cambiar las cosas también. Hablando de cómo nos reconocemos en esas historias, por ejemplo, en círculos casi concéntricos, la narradora nos habla de su dolor de mujer engañada, a la que le ha sido infiel su marido. La conviertes en la voz de todas las mujeres, ¿no? De ese ritual de adulterio, como describes tú, la confesión, la penitencia, la absolución. Te pregunto igual que le preguntan al protagonista del relato. No sé si es ingenuo pensar que la literatura nos puede hacer entender mejor lo que nos rodea. No lo sé. Yo creo que ante lo que sí que desconfío es la capacidad de la literatura para cambiar el mundo. Me parece que el hecho de que nos lo preguntemos tanto es un resultado más de la frustración que de la capacidad. Pero si puede hacer algo, quizás sí que nos ayude a hacernos preguntas y entendernos. Lo que salga de ahí, lo que salga de ese conocimiento, de esa forma de conocimiento, creo que se corresponde con otros ámbitos. Pero quiero pensar que sí nos ayuda a entendernos mejor. Hay un interesante juego que planteas en uno de los cuentos, en Amiga íntima. Ahí vas mezclando recortes periodísticos del caso Vaninkoff, que seguro que mucha gente recuerda, con la historia de la protagonista, que está viviendo pues la propia transición de su cuerpo, la madurez de sus emociones, su vida en el pueblo. Dices en el cuento, siento un vacío muy grande dentro, siento que me han robado algo que yo tenía y que era mío. No sé qué efecto buscabas en los lectores jugando con estos dos planos narrativos. Yo creo que la superposición funciona porque no depende de quien escribe, sino de quien lee. Y a mí me parece que quien lee es autónoma para sacar sus propias conclusiones. Obviamente hay una intención, que es la intención de señalar los efectos que tiene, en este caso es la homofobia ambiente, pero pueden ser otras formas de violencia que se transmiten, parece que por el aire, ¿no? Sobre en este caso una niña que está creciendo. Y bueno, como alguien que se ha dedicado durante unos años al periodismo, también me parecía que es necesario señalar la responsabilidad del periodismo y bueno, cuando estamos hablando, cuando estamos escribiendo, hay gente escuchando. Y esa gente a veces no tiene barreras para protegerse ante lo que nosotros estamos diciendo, que a veces pueden ser cosas maravillosas y fértiles y a veces pueden ser, pues eso, pura violencia. Hablabas de homofobia, también es muy interesante cómo hablas de las personas queer en dos relatos que van también de lo más íntimo, en ese primer amor lésbico que marca toda la vida de una protagonista, y las manifestaciones contra la ley de peligrosidad de los años 70, en concreto las de Barcelona. ¿Por qué eliges este acontecimiento y lo contrapones con ese amor lésbico? Pues creo que me fijé en esa manifestación porque había sido hace poco el World Pride y se había celebrado el aniversario de la primera manifestación LGTB en el Estado español, a la que asiste uno de los personajes del segundo relato, sin saber que iba a ser la primera, ¿no? Y además es que coincide en el tiempo con las jornadas libertarias y con el mitin multitudinario de la CNT en Montjuic, y me pareció que tendría que haber sido, seguramente fue un momento luminoso y una especie de despertar a tantas cosas que habían sido imposibles durante tanto tiempo y de repente eran posibles, y aquello tuvo que ser ¡guau!, ¿no? Qué energía, y qué energía emocional, política, romántica, de todo, ¿no? Y bueno, me apetecía mucho quedarme ahí porque lo que vino después no fue igual de bonito, creo, y de hecho el colectivo LGTBI se encontró con que apenas empezaba a levantar la cabeza y llega el VIH y toda la homofobia y el miedo que trajo también consigo. Y en el caso del otro relato que mencionas, que en el que se habla de un amor, de un primer amor de adolescencia, pero en este caso desde el punto de vista de una mujer que desea a otras mujeres. Bueno, primero es el punto de vista desde el que yo escribo. Yo soy una mujer orgullosamente lesbiana y escribo desde ahí. Esa es mi posición en el mundo junto con otras, ¿no? Pero aparte también pensaba, ¿por qué no puede ser un amor entre mujeres ese epítome del primer amor, ¿no? ¿En qué se diferencia y en qué se parece a los amores heterosexuales, a los primeros amores heterosexuales que conocemos de sobra en la literatura? Y bueno, pues como me preguntaba también sobre eso, pues me puse a escribir. Entre las contadas voces masculinas que hay en el libro, destaca una, es la de un policía franquista, testigo de las torturas a detenidos, pero le sitúas en un lugar muy determinado. ¿Por qué? Explica dónde le pones y por qué le pones ahí.
Pues ese agente trabaja en la Dirección General de Seguridad, que está en la Puerta del Sol, en la actual sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Hace poco la presidenta ha dicho que no va a colocar ahí una placa que recuerde a los torturados ahí, porque solo se va a homenajear aquello que una al pueblo de Madrid. Yo creo que tiene razón. Yo creo que las torturas y la dictadura y la condena a las torturas y a la dictadura no unen al pueblo de Madrid. Probablemente hay mucha gente que no tiene ganas de condenarla y que le parecen pues estupendas en el peor de los casos e irrelevantes en el mejor. Este relato sucede ahí porque a mí me sorprendió mucho cuando llegué a Madrid hace 11 años enterarme de que el centro de detenciones y torturas al que aluden todos los represaliados durante el final de la dictadura y el principio de la democracia también estaba en la Puerta del Sol, y yo pasaba por ahí constantemente y no lo sabía. Entonces, de esa sorpresa nace ese relato. En este programa hemos podido escuchar, Clara, a autoras como Mariana Enríquez o María Fernanda Ampuero reivindicando el valor del relato corto. No sé si este formato te ha permitido un abordaje diferente de las historias. Sin duda. Para empezar, me permitía intentar construir un libro de relatos en torno a la memoria, cómo funciona la memoria, de manera fragmentaria, de manera contradictoria, con distintas voces que hablan a la vez, que se solapan, y eso lo permite el relato, la colección de relatos en este caso, y no lo permite la novela. Y además también me parece que el relato permite una intensidad de la escritura que no permite la novela, porque beberte un vasito de caldo muy intenso lo haces con gusto, pero beberte 2 litros a lo mejor no. Entonces creo que tanto en la estructura como en el estilo te permite jugar con cosas que la novela no. Y yo estoy muy de acuerdo en que no hay que mirar el relato como una especie de novela frustrada, sino como algo que tiene su peso y que, oye, un buen relato es tan bueno, sino mejor que la mejor novela. Bueno, muchos autores lo dicen cuando han escrito su libro, ya no es suyo, forma parte de los lectores. No sé si te está llegando feedback de cómo está resultando la lectura. Ay, pues las primeras lecturas, además, siendo que es mi primer libro, son muy emocionantes que te llegue ese feedback. La gente también tiene pudor a la hora de decírtelo, ¿no? Porque es como un poco raro. A mí también me resulta raro decirle a las autoras que me gustan, a los autores que me gustan, lo mucho que me gusta o lo poco que me gusta su libro. Pero en general recibo con bastante emoción. Yo creo que sí que hay algo que despierta la memoria propia en estos relatos. Creo que hay un reconocimiento, o al menos quiero pensarlo, de que esta memoria colectiva es propia. Y es lo que a mí me gustaría, que hiciéramos un ejercicio de adopción. Igual que en el colectivo LGTBI tenemos esta conciencia clara de que la familia se construye, la familia se elige, ¿no? Tú eliges tus redes, pues yo creo que tenemos que elegir nuestra memoria y hacer nuestra memoria de personas que consideramos ajenas a nosotros. Porque es que no lo son, es que es falso, es que esa memoria tiene que ser nuestra también. Escuchábamos hace unos días al premio Cervantes, a Luis Mateo Díez, hablar de que el niño escritor con ansias de contar la vida, la tuya, tu vida siempre ha tenido el libro, la lectura en el centro, la cultura. ¿Cuándo surge tu necesidad de escribir? Pues no lo sé. Bueno, en la adolescencia creo que es una etapa en la que en general estás definiendo tu individualidad, pues también te defines así. Yo recuerdo una adolescencia con muchos amigos, muy externa, pero con un mundo que era mi cuarto, que era mi escritorio, ¿no? Y era donde escribía y donde leía, porque es que yo creo que en general a toda la gente que escribe, si tú le dices, si tú tuvieras que elegir, si solo pudieras hacer una cosa, leer o escribir, creo que todo el mundo elegiría leer, porque es lo que no de verdad te gusta y a lo que se dedican más horas al día. Yo no escribo todos los días, pero leo todos los días. Entonces el espacio de escritura es un espacio de desarrollo y de preguntas, pero el espacio de la lectura diría que es todavía más importante. ¿Y qué leías? Uy, pues mira, leía, depende de la época, recuerdo que además es que esto le hace mucha gracia a la gente porque creo que me deja bastante en evidencia qué tipo de persona soy. A mí me obligaban a hacer, igual que me obligaban a aprender un idioma, pues me obligaban a hacer un deporte, cosa que no me gustaba nada y sigue sin gustarme. Y me mandaban a baloncesto. Y entonces yo salía de mi casa con la pelota de baloncesto debajo del brazo y me iba a la biblioteca.
Y me iba a la biblioteca y ahí pues miraba en las estanterías y yo fingía que estaba en baloncesto, y mientras iba leyendo lo que me encontraba ahí, pues yo qué sé, unos cuentos de Cortázar, recuerdo, o a Virginia Woolf, recuerdo, tantas cosas que me leí que ya no recuerdo, ¿no? Y cuando volví a casa me preguntaban qué tal, y yo decía, ay, pues muy bien, muy cansada. ¿Quién es el escritor que más te marcó de la infancia? De la infancia, pues mira, de la infancia recuerdo con muchísimo cariño a dos mujeres, justamente, a Christine Nostlinger, no sé ni cómo se dice su nombre, que escribía estos libros que se llamaban Querida Susie, Querido Paul, sí. Se mandaban cartas. Bueno, pues mira, a lo mejor hay algo de eso, en construir relatos con cartas. Y recuerdo con muchísimo cariño, y también está de alguna manera en el libro, a Elvira Lindo y su Manolito Gafota, que también escuchaba el láser, y lo recuerdo, pero vamos, yo con Manolito me lo leía y me lo releía, y hace poco me he vuelto a leer todos los Manolitos seguidos y me sigo riendo igual, o sea, es una cosa increíble. ¿Y ahora qué lees? Pues mira, ahora estoy leyendo justamente un libro de tránsito que se llama Tres truenos, de Marina Clos, y tengo ahí para leerme, porque es verdad que las novedades, yo no sé si a la gente le pasa igual, pero a veces me cuesta seguir el ritmo, y tengo ahí para leerme, que el otro día saqué de la biblioteca de Usera, que es maravillosa, Los buenos amigos de Rafael Chirves, creo que lo estoy diciendo bien el título. Con eso estoy ahora. Pues nos quedamos con todas esas recomendaciones de lectura que me parecen muy interesantes. Clara Morales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Cadena SER. La radio.